Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Hoy has traído un tema muy recurrente y muy interesante. Los fantasmas de la concentración del Batallón 91. Los fantasmas. Los fantasmas Los del pasado. fantasmas, los Siempre fantasmas hay del que recordar pasado, eso, ¿eh? los fantasmas del pasado, Nandi, porque te comento, esto fue como siempre, las cosas vienen por casualidad. Tú sabes que siempre estamos buscando sitios nuevos a los que investigar. A mí me gusta la historia, sabes que me gusta todo lo que es la historia de aquí, de nuestra tierra. Y cómo es posible que yo a estas alturas todavía no conociera este tema, ¿no? Entonces un día, pues preguntándole, hablando con mi madre, sobre a mí me gusta que me cuente cosas de mis abuelos y tal, ¿no? Siempre porque me gusta, tiene muchas anécdotas y muchas vivencias de esa época que a mí me encanta, ¿no? Y como sé que a ella le gusta contármelas, pues yo siempre le tiro de la lengua para que me cuente cosas. Y estaba preguntándole por mi abuelo, por uno de mis abuelos que pues en la guerra civil pues fue detenido y fue preso por sus ideologías, ¿no? Era una persona republicana y tenía sus ideologías republicanas y después de la guerra civil pues fue detenido y entonces pues yo al preguntarle por esto pues una cosa me llevó a la otra y sabes cómo son este tipo de casualidades que te vas encontrando cuando investigas o cuando tienes interés por algún tema hasta que llegué a esta historia que me dio de frente en la cara y me tiene, pues, la verdad es que un nubilado porque no la conocía en profundidad y como verán ahora, pues resulta impresionante. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Eh, Sí, porque hay mucha gente que no sabe dónde queda esto ni nada, ¿no? sí, bueno, yo si quieres, a mí sabes, Nandi, que a mí me gusta siempre poner las cosas en contexto, ¿no? Vale, desde el Entonces, principio. cuando terminó la guerra civil, que fue, los vencedores fueron los del bando nacional, los franquistas, los que se alzaron contra la Segunda República, que era la institución que gobernaba España en ese momento hasta el alzamiento. Pues cuando terminó la guerra civil, pues quedó pues un país devastado, ¿no? Un país en el cual pues después de que ganaran los nacionales, pues tuvieron los franquistas la enorme tarea de reconstruir el país, porque el país había quedado devastado por los bombardeos, las batallas y demás. Y entonces, pues, todos estos prisioneros que fueron sacados de sus casas, no solamente militares, sino también civiles, que simplemente por esa ideología o por simplemente el rumor de que fueran de ideología de izquierdas, ya eran detenidos y metidos y hacinados aquí vemos en la Plaza de Toros de Santa Cruz, cómo hay una concentración de prisioneros que estaban buscando su destino. Y antiguamente había en la prisión, lo que ahora es la Rambla la Avenida de los Reyes Católicos, que no me salía la palabra, habían unos enormes salones de una empresa que era la empresa de Fife, que era una empresa británica que desde los años 20 tenía unos enormes salones en, no sé por qué se me trastocaron todas las fotos, pero miren, la empresa es esta y todavía a día de hoy funciona. Esta empresa británica, que era una empresa frutera, que exportaba pues, productos frutícolas de aquí hacia el Reino Unido, pues tenía estos grandes salones en la Avenida Reyes Católicos. Estos salones, si se fijan, aquí ven Fifes Limited, toda esta flota de camiones pertenecían a esa empresa y cuando los franquistas o los nacionales ganaron la guerra civil, pues esta gente lo que hizo fue donar estas grandes instalaciones, estos salones, para utilizarlos como prisión. Y en esta prisión de Fife, pues mi abuelo estuvo recluido durante algún tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver otra foto del interior. Las fotos son antiquísimas. Esta es una foto de principios de los años 30 del interior de estos salones que aquí estaban todavía. Si se fijan, lo que se ve en el suelo son piñas de plátano. Sí, es una Eh, cooperativa, ¿no? sí, y claro, esto pasó, yo no sé cómo los irlandeses estos. Aquí vemos la entrada de los salones cuando ya están convertidos en prisión. Y si se fijan en el suelo, fíjense qué curioso, todos los cestos que hay, todos esos cestos son cestos de viandas que los familiares llevaban a los presos.
Y si se fijan un poco, pueden ver, no sé si aquí en primer término a la izquierda, pueden ver incluso hasta alguna garrafita de vino y algunas cosas todavía envueltitas en trapos y simplemente con una nota del nombre del preso y se iban amontonando ahí en la garita de los guardianes y después se iban repartiendo entre los familiares que tenían la suerte de recibir estas viandas, ¿no? Las condiciones, no tengo que decir que eran pues, horribles, ¿no? Deplorable. Eran deplorables, habían muchísimos, porque no solamente habían presos de aquí, canarios, aquí vemos eh, cómo se hacinaban las personas, aquí vemos alguna guitarra, entonces esta foto se ve que se habrá sacado en algún evento o en algún día festivo de Navidades o alguna cosa así, porque bueno, los batallones de trabajo, verlos con instrumentos y tal, pues me imagino que será un día muy especial. Los trabajos, como te decía, Nandi, eran de lo peor que había. Hubo muchos prisioneros que fueron capturados después de la guerra, sobre todo del norte de España, cántabros, asturianos y gallegos sobre todo, que fueron trasladados en tren en unas condiciones deplorables hasta Cádiz. Por el camino morían, todos los días morían decenas porque Sí. los iban metiendo todos dentro de los vagones del ganado de tren, donde normalmente se transportaba el ganado y cada vez que paraban, pues llegaban, pues tendrían que sacar algún cadáver porque morían de golpes de calor, de inanición o incluso de enfermedades que se transportaban, de los piojos. Imagínense ustedes, la tuberculosis también hizo muchas de las suyas. No, perdonen por el tema de las fotos porque se me volvieron locas. ¿Qué pasa? Que en Tenerife todos estos que vinieron para acá, que formaron el Batallón 91 de trabajo forzado, donde se encontraban muchos de aquí, y todos esos asturianos y personas del norte de España que llegaron aquí presos, pues se dedicaban a construir las carreteras del sur de la isla. ¿Se dedicaban o lo obligaban a hacer? Hombre, se dedicaban como esclavos, los pobres, como prisioneros de trabajo forzado, a construir las carreteras. Los que somos de aquí, de Tenerife, o los que son de Canarias, saben que esto es una tierra muy agreste, que son barranco tras barranco tras barranco, y quise mostrar esta foto de la carretera del sur en los años 30, y para que vean, por ejemplo, este pequeño puentito que estoy rodeando aquí, esto es cada 100 metros hay que hacer un puentito de estos, porque hay un barranco tras de otro, como les decía, y para poder pasar la carretera por encima, ustedes imagínense, a base de picos y palas, lo que tenían que trabajar estas personas todos los días. Les digo que, miren, aquí salen porque tengo unas anécdotas muy interesantes que contaban algunos de los testigos que todavía quedan vivos, supervivientes de este batallón 91, Nandi. Y estos picos que se ven aquí son protagonistas en toda esta historia porque los testimonios de algunos supervivientes decían que los enterraban por la noche, los escondían de los guardias para que al día siguiente no tuvieran herramientas para trabajar y por lo menos ese día siguiente, mientras conseguían más herramientas, pues ese día no tuvieran que trabajar. Algunos se llevaban una buena paliza por haber desaparecido los picos, pero es que ellos preferían que les dieran 4 o 5 palos y los dejaran el resto del día tranquilos que estar 12, 14 horas con el pico en la mano picando piedras. Imagínense ustedes las condiciones. Después tengo que decir también que la nobleza del canario, esta foto es muy significativa. Aquí vemos como en Vilaflor, estos son los montes de Vilaflor, lo que vemos aquí detrás. Y se hizo un campamento en La Bica cuando estaban haciendo la carretera de Tamaimo, la que va para Los Gigantes, sí. y un campamento en el cual pues ahí estuvieron pues muchísimos meses, incluso algún año, trabajando, desnovándose ahí, y los campesinos de los alrededores, que también no solamente esta gente enterraba los picos y las herramientas, sino que las cambiaban, hacían trueque con los campesinos y con la gente que vivían en los alrededores, que aun siendo también muy pobres, pues también tenían esa comida. Y a lo mejor aquí vemos como el guardián está echándose un vaso de vino de la bota, y que
ese es el soborno que le dieron al guardián para después poder llevarle estas joyas con comida a los prisioneros. Entonces, la nobleza y la bondad del pueblo canario, pues aquí también, en los testimonios que les decía antes de estos ancianos con más de 90 años que supervivieron a toda esta terrible tragedia, pues cuentan y siempre ponen en valor, incluso alguno llega a decir que gracias a los vecinos de la zona, pues muchos pues no llegaron a morir de hambre y se sienten sus vidas salvadas por los campesinos. Y esta es una foto muy característica que dice un poco cómo es todo este tema. ¿Por qué viene todo esto? Mira, aquí vemos cómo están levantando una piedra enorme, y entre 4 personas se la están poniendo en el lomo a una quinta que la pobrecita no sé cómo quedaría de la espalda después de todo este titánico esfuerzo, pero no creo que muy bien. Aquí vemos otra foto, como vemos que detrás está la montaña de Arguayo. Esto es por las cercanías de Santiago del Teide, y vemos cómo están repartiendo el rancho en esos grandes perolas, donde primero comían los soldados y los guardias, y después donde se llevaban los mejores trozos de la sopa, y después lo que quedaba prácticamente para los prisioneros pues era el caldo, ¿no? Que era lo que consumían, y por eso pues ellos se iban consumiendo también, sus pobres y maltrechos cuerpos se iban consumiendo. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué digo que es una casualidad? Porque es que a día de hoy, Nandi, que es lo más curioso, todavía quedan restos de este campamento aquí. En la zona de la Bica tenemos vestigios. Aquí podemos ver estos pequeños muros de piedra que eran los barracones donde se refugiaba esta gente por la noche, y en este campamento de la Bica que está pues no demasiado inaccesible, con lo cual ya se presta, porque este sitio tiene que tener una energía terrible, para una investigación. Como decía antes tu tocayo, Nandi, no hace falta que sea de día o que sea de noche para hacer una investigación y tener resultados, porque básicamente lo que cambia entre el día y la noche pues somos nosotros, no es la energía del lugar, no es la fenomenología, lo que cambia somos nosotros, que ante la oscuridad pues nos comportamos de distinta manera y tenemos sensaciones distintas que durante el día, ¿no? Pero la situación, la energía del lugar pues siempre está ahí, ¿no? Vemos como todavía está es muy grande este lugar, y mira, todavía quedan aquí algunos restos de unas chanclas de algún pobre desgraciadillo que anduvo por ahí con ellas. A todo esto hubo por fin, en el año 2012, un reconocimiento del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Vilaflor hacia esta zona. Y bueno, pues se restauró un poco, se limpió de matojos los alrededores para que las ruinas quedaran como expuestas de una manera pues más conmemorativa, por decirlo de alguna manera, y que este tema no se olvidase. Entonces, yo me imagino que aquí, nosotros que siempre estamos ávidos de buscar nuevos sitios para investigar, pues yo me imagino que este es un sitio que se presta totalmente para hacer una investigación en toda regla, incluso diría, de llevar hasta un detector de metales, porque seguramente había un testigo, un viejillo, que de hecho al terminar el documental hubo una nota de que había muerto antes de que se publicara el documental, o sea que fueron prácticamente sus últimas declaraciones, que decía que la zona de la Bica estaba toda llena de picos enterrados. Imagínate por ahí, o sea que sería muy interesante, me parece muy llamativo. Hombre, el tema no me gustaría encontrar un pico, me gustaría encontrar otra cosa, pero bueno. Hombre, hombre, eso si encontrásemos eso inmediatamente sería donado a algún tipo de museo, hablaríamos con el Cabildo, con el Museo de la Naturaleza y el Hombre, no sé, buscaríamos alguna institución que se hiciese cargo de esas, no sé si llaman las reliquias, pero sí pues objetos arqueológicos que forman parte de nuestra historia, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, entonces, es historia de nuestro pueblo, entonces, de aquella época, ¿no? Imagínate, el que no conozca, Vilaflor es una de las zonas, el municipio de Vilaflor es el municipio a más altura de toda España. Está situado muy alto, muy cerca de las faldas del Teide,
y ahí por las noches baja la temperatura de una manera horrible. Porque te puedo decir que en invierno se pueden estar prácticamente bajo cero. La gente piensa en Canarias y piensa en sol y playa. Sí, sí, tenemos mucho sol y mucha playa, pero tenemos las cumbres muy altas y cuando subimos y vamos muy a altura, pues la temperatura baja. Y yo ya les puedo decir que estos montes por las noches en invierno son unas condiciones durísimas para toda esta gente. Y Sí. nada, pues esta era la historia que No, me es una salió. historia muy, muy interesante. Yo no la conocía ni sabía del campamento ese que había ahí, la Vica, pero sí tenemos que ir a hacer algo allí. María José vive cerca y te quiere que Pues te haga mira, una de pregunta. casualidad, cuéntanos. No, yo he vivido Sube en Arona. con la cámara, María José, que no se te ve muy bien. A ver, ¿me veis? Te ve Ahí, cortada. sí. Yo he vivido en Arona. Sí. Y sabes que Viraflor está subiendo a Arona, ¿no? Y por eso cuando estabas diciendo la Vica, digo, ¿la Vica dónde es? Cuando ya dijiste Viraflor, y llevas razón que hace un frío tremendo, porque en el mismo Arona, yo los recuerdos que tengo cuando yo llegaba de trabajar a las 4 de la tarde, lo primero que hacía era ponerme la bata típica de guatineta casera, porque no recuerdo pasar tanto frío como en el pueblo de Arona. Ya Vilaflor no hablamos, porque cuando va subiendo más frío hace, ¿no? Pero es que cuando mostraste esa imagen de los pinos que se ven, digo, me suena un montón a ese sitio, pero no sabía que había pasado estos acontecimientos, ¿no? Sí, bueno, Pues es muy bonito visitarlo, ¿eh? Deberíamos visitarlo dentro de poco. Sí. Yo Y además, particularmente, si me permiten, sugeriría no dar demasiados detalles porque ya hemos tenido la experiencia de visitar lugares que son historia de Canarias y no todo el mundo que acude a ellos va con el mismo respeto que nosotros. Entonces, igual... Sí. Es mejor no decir dónde está para que no vaya... Bueno, el acceso no es fácil, no está señalizado y hay que saber llegar. Con lo cual, ese tipo de detalles nos los vamos a ahorrar precisamente por la razón de peso que está comentando el compañero Carlos, claro, por supuesto. Pero tú lo que dices es que allí hay mucha gente enterrada en ese sitio. No, bueno, seguramente. Yo lo que digo, usando el sentido común, es que los decesos eran bastante frecuentes, ¿no? Entonces, si están metidos ahí en medio del monte y durante una noche de invierno se te mueren 2 o 3 prisioneros de frío o de hambre, ¿qué vas a hacer con esos cadáveres? Pues cuando los por ahí los entierras. Igual que también decían algunos de los asturianos que comentaban en un documental, que a ver si les puedo pasar el enlace, porque es, la verdad que a mí me llegó hasta lo más profundo de mi ser ver esos viejillos contando todas esas vicisitudes que pasaron, y con más de 90 años, llegaron a vivir más de 90 años después de haber pasado por todo eso. Es que es impresionante la resistencia del ser humano, ¿no? Y yo los estaba escuchando y se me ponían los pelos de punta y me daba un sentimiento, porque alguno decía que incluso durante los días de trabajo, porque ellos se levantaban muy temprano y se pegaban una caminata a lo mejor de 2 horas o de 2 horas y media antes de empezar a ponerse a trabajar, hasta llegar al tramo de carretera por donde iban, ¿no? Entonces, también se moría gente durante el día de trabajo y se dice que sobre todo en la carretera de Tamaimo, que no sé si la conocen, la carretera de Tamaimo. Sí, la conozco bastante bien. Porque hay bastantes cadáveres olvidados, enterrados en las cunetas de la carretera de Tamaimo. Eso decía, o sea, que imagínense ustedes hasta qué punto de dramático es todo esto. Cuando te va la historia, por ejemplo, yo ahora me interesé mucho porque quería saber a qué lleva al ser humano a hacer estas atrocidades, ¿no? Porque, por ejemplo, está describiendo un campo de concentración en pequeñito, pero un campo de concentración, ¿no? Y no solo ha ocurrido aquí en Canarias, ha ocurrido en muchos sitios, y me di cuenta que hablamos solo de los alemanes, de Hitler, pero ha habido muchos Hitler en la historia, ¿eh? Mucho. Lo que pasa es que este se llevó la palma, pero sí que estoy contigo de que cómo pueden superar, qué fortaleza tiene esa gente, porque habiendo parecido historias como esta, de llegar a ver en televisión un documental de los campos de concentración, que el hombre tenía tatuado, ¿no?, su número, y decía, todos los días lo miro
pero todos los días sonrío en mi familia porque no quiero que pasen lo que yo pasé, ¿no? Entonces, fíjate con todo lo que ha pasado y el tío podía dársela de víctima, y yo creo, pues, en lo que tú estás hablando, esta gente lo mismo, te cuenta la historia con su dolor, pero a la vez quieren dar testimonio de ello, ¿no? María José, tú no te acerques por allí porque te vas a perder, seguro. No, ¿sabes lo que me pasa? Que yo me di cuenta, cuando muchas veces me desconcentro porque yo no sé si a Silvia le pasará, pero es como que entro en otro estado. Os pido perdón si algunas veces se me va la pinza, pero es porque me noto eso, como que cambio de frecuencia un poco. Perdona, María José, Silvia. Martín, ¿tú terminaste el tema? Hombre, sí, yo simplemente me encanta escuchar como que por lo menos que cuando hablo de un tema que cause algún tipo de reacción en los demás. Es súper interesante. Y bueno, simplemente... la reacción es que vamos a ir allí y ver aquello. En ningún caso yo en ningún caso quise darle un tema, quise poner la política en este tema, ¿no? Esto es un tema que habla de la historia de nuestra tierra y de los fantasmas del pasado, ¿no? Y desde ese punto de vista meramente histórico es por el que quise enfocar este tema, ¿no? En ningún caso, si unos tienen razón o tienen razón otros, eso ya entra en otro tipo de programas que no son este. Con lo cual, es un repaso a nuestra historia. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que nosotros mismos que nos dedicamos a buscar sitios ni siquiera conocíamos, y me pareció muy interesante pues quitarle el polvo a toda esta historia, un poco mi pequeña aportación, mi pequeño homenaje a todos estos, pues, no sé si llamarlos valientes, héroes, que han tenido tan mala suerte, y sobre todo los supervivientes, que es tan meritorio, ¿no?, haber pasado por todas esas vicisitudes y haberlo superado, ¿no? Muchísimas gracias, Martín, por traernos ese tema. Quiero, antes de que